¿Qué onda, gente que hay? Bueno, Emanuel Herrera. Y bueno, el video de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el derecho notarial, sus antecedentes de la época antigua a la legislación actual, conceptos que tienen que ver meramente con derecho civil y el derecho notarial, y cómo se puede simplificar por medio de un notario, los actos de un notario meramente desde una escritura hasta un acta, en específico cada una de las actas, y el protocolo que es meramente el protocolo. Y bueno, como antecedentes principalmente tenemos a los escribas, que bueno, en épocas muy antiguas hacían públicos los documentos por medio de un sello y la autorización de un magistrado. Con esto se volvió un documento público y tenía la fe que a la fecha conocemos. En México hay 5 antecedentes importantes, que es la época precortesiana, en donde existía la figura de los tlalcuilos y funcionaban como un propio notario y llevaban meramente la asesoría de las partes en lo que se contrataban. En la conquista, un poco después, se llegó la figura del escribano, que es meramente el notario de esa época, y llevaba toda la contabilidad de navíos, monedas, especies, etcétera, entre España y México. Más adelante, en la época colonial, llegamos a que estos actos los llevaba el gobernador o el alcalde, y debían tener varios requisitos, como ser mayor de 25 años, tener buena fama y meramente saber escribir y leer, porque sabemos que en esa fecha pues no se conocía tanto. Más después, los escribanos tuvieron eran los notarios después, y se dividían en dos, lo que era la parte de gobierno y la parte del pueblo meramente. Se dividía en las 7 partidas, las leyes de las Indias. Y bueno, algo importante en esa fecha fue en 1793 que se creó una academia de enseñanza de escribanos, y bueno, era como una especie de capacitación o tutoría para pues, los escribanos. Más después, en la época independiente, aparecieron más disposiciones y reformas, no reformas sino decretos para el derecho notarial. Al momento de llegar la separación entre México y España, se crea la Ley Orgánica del Notariado, que fue hecha por Maximiliano, y bueno, hay mucha historia en eso, pero lo que vamos a enfocarnos a lo que nos rige actualmente, que es la legislación actual. Algo importante fue hasta 1999 como tal, que se le ampliaron las actividades a un notario meramente lo que podía tener conocimiento. En esto específicamente las sucesiones intestamentarias, sabemos que en materia civil es complicado y lento todo este proceso, y bueno, esto como antecedentes creo que es suficiente. Por otra parte, los conceptos principalmente me enfocaré en qué es un documento público y qué es un documento notarial. La gran diferencia de cada uno de ellos es que uno es cualquier documento. El documento normal es el que puedes hacer tú en tu computadora, en tu iPad, etcétera, en una servilleta, en donde se te ocurra. Por otra parte, un documento público es uno que emite una institución de gobierno, no necesariamente un licenciado en Derecho. Pues un ejemplo de estos los vemos y los utilizamos diariamente, pues el acta de nacimiento, en su caso de matrimonio, de función, la propia licencia de conducir, o el mero pasaporte para salir del país, o como identificación. Y el documento notarial es específicamente que el notario es un conocedor del derecho. Su función es asesorar y aconsejar a cada una de las partes en cuanto a derecho se apega, y bueno, tiene que adecuarse en cuanto a la ley de notariado y a que esto sea vigente y legítimo en la vida de las personas. Por otra parte, todo este tipo de actos se pueden realizar en varias situaciones en la vida privada de las personas, como es las capitulaciones matrimoniales, los poderes que son muy utilizados por parte de las empresas, incluso para pleitos y cobranzas, actos de administración o actos de dominio. No meramente, puede ser en empresas, personas morales, o meramente cualquier persona que pues no tenga tiempo de hacerlo, puede sacar un poder y con eso darle ahora sí que la representación de él a otra persona. Por otra parte, creo que es importante mencionar
que bueno, todo lo que tiene que ver de la materia civil y materia mercantil a veces va muy de la mano con la materia notarial. Por ejemplo, la certificación de una compraventa ante un notario no es que ya se ha hecha la compraventa, sino más bien es que la compraventa está certificada por un notario. O sea que es una copia certificada meramente. Todo lo que es una constitución de una sociedad mercantil, que esto viene en la ley de títulos de operaciones de crédito, bueno, esto tiene que ser específicamente ante un notario para que esto tenga vigencia. Por otra parte, bueno, tenemos que todas estas actividades que tiene un notario pueden servir como medios preparatorios en lo equitativo en materia civil. Por ejemplo, al momento de crear un acta de notario, puede dar fe el notario de que está aceptando la deuda, y con eso ya lo tomas como un medio preparatorio. Bueno, la propia escritura pública, bueno, es todo escrito o documento que elabora el notario y se apega a derecho. Por otra parte, una testimonial, creo que esto es importante mencionarlo, porque una testimonial en materia civil es muy distinta a una materia notarial, ya que en materia notarial es una copia certificada de cualquier documento que deseas realizarle. Bueno, es importante mencionar las partes de una escritura pública. Es realmente sencillo. Es el proemio, que es la introducción ahora sí que de lo que va a constar: lugar, fecha, personas que intervienen, etcétera. Los antecedentes, que son las características de los bienes materiales, bueno, y el aspecto jurídico así como el físico, es decir, en cuanto a derecho y en cuanto a las características y circunstancias en las que está la cosa. Es importante que el notario haga constar cualquier afectación al bien inmueble, es decir, cualquier falta o sea, que esté de acuerdo, que esté, no sé, una pared rota o que el techo esté cuarteado. Todo ese tipo de actos todo ese tipo de hechos lo tiene que asentar. Y bueno, por último son las cláusulas. Y bueno, las cláusulas, como conocemos con cualquier contrato, es de lo que va a constar el propio contrato. Es la parte más importante de la forma del contrato, de manera formal. Y bueno, es importante mencionar 3 tipos de cláusulas, que son las esenciales, naturales y accidentales. Como sabemos, las esenciales son las que le dan forma y vida al contrato. Las naturales son las que pueden ser subsanadas o corregidas por la propia legislación. Y las accidentales pues son todas las penas o penalizaciones que lleva el incumplimiento de este. Ahora, por otra parte, como actos notariales tenemos la escritura de representación, es decir, que una persona actúa en nombre de otra bajo la personalidad de esa persona, de manera directa, indirecta, voluntaria, legal u orgánica. La diferencia de estas 4 es que la voluntaria directa es un poder, es tú por medio de otra persona haces actos jurídicos. Indirectamente no lo seleccionas tú, más bien es dictado por un juez o por la mera constitución de una sociedad, que puede ser el albacea en el caso civil, o el acta constitutiva por medio de mercantil. La voluntaria legal es que por medio del juzgado se te impone, y la voluntad orgánica es que el mismo cargo lo trae intrínseco, es decir, por ejemplo, en la constitución de la constitución de una sociedad mercantil, si por X o Y razones quedas en situación de un único administrador, esa será tu responsabilidad. Ahora, recordemos que el poder es una declaración unilateral de la voluntad, es decir, no necesitas el consentimiento de un tercero para que esto se lleve a cabo. Ahora, por otra parte, las certificaciones, bueno, estas sirven principalmente para dar fe pública, y bueno, mencionaré algunas, que son las de conocimiento, capacidad, existencia de derechos relacionados con la escritura, lectura
explicación, entre otras. Las autorizaciones, estas consisten principalmente en los actos de autoridad del notario. Bueno, sus características es que lo vuelve auténtico, le da una eficacia jurídica, es decir, tiene aplicatoriedad, es un pleno valor probatorio en cualquier juicio, como lo conocemos, y la fuerza ejecutiva. Por otra parte, un acta notarial es como lo equivalente a una constancia de hechos, es decir, a solicitud del interesado, el notario bajo sus sentidos dará fe de lo que le conste en ese momento y lo autorizará por medio de su firma y sello, y esto sirve como base, como documento base de cualquier acción en materia civil o mercantil, en base a como tú lo apliques. De notificación, bueno, realmente esto tiene que ver cuando tú necesitas notificar a alguien, esto puede ser en materia civil o mercantil, y por medio del notario te eliminas la forma en la que tienes que cumplir ciertos horarios y ciertos días. En esta manera notificas sin impedimento alguno, pero claro, pues, obviamente va el cobro de honorarios por parte del notario. Por otra parte, el acta de fe de existencia, bueno, aquí tiene que ver la fe o la veracidad que le va a dar el notario en base a la existencia de la entidad, capacidad legal, reconocimiento de la firma de un documento o las personas identificadas por el notario. Es decir, que todo lo que se está versando en ese momento, ya sean personas, documentos, etcétera, tiene un valor real y está asentado por un notario. Por otra parte, el acta de fe de identidad, en esta es meramente acentuar en un acta que que por órdenes del solicitante, la persona a la cual estás identificando es realmente quien es, en base a su nombre y su descripción física. Acta de fe de capacidad, bueno, en esta meramente solo es a criterio del notario. Significa que en base a lo que él percibe y ve, acredita si la persona tiene capacidad a simple vista, o sea, no necesita de una especificación médica en donde lo faculten a él para decidir, para decir si es no competente, sino capaz esta persona. Meramente es solo para darle posibilidad a cualquier asunto. El acta de comprobación o reconocimiento de firmas, bueno, es donde acentúa el notario que realmente las personas que estaban celebrando tal cosa son sus firmas y bueno, que se están sujetando a lo que el contrato establecía. Y bueno, como mencionaba, todo lo que verse en este documento, contrato, etcétera, tiene que conocerlo el notario completo. Y bueno, en caso de no conocerlo, genera una responsabilidad para él si en dado caso verse algún conflicto. Por otra parte, este tipo de actas se pueden utilizar, por ejemplo, en materia civil. Un ejemplo claro es una obra peligrosa. Y bueno, cómo atacarla es por medio de un acta de certificación de hechos materiales, en donde el notario puede observar y describir sin calificar realmente la construcción no la construcción, sino los hechos que están llevándose a cabo de manera técnica en base a sus sentidos. Y bueno, lo puedes usar, como mencionaba, en una obra peligrosa, en base a lo que estableció el notario y lo que está percibiendo que puede llegar a ocurrir, en dado caso que la obra llegue a su conclusión. Y por ejemplo, otro tipo de actas son las de certificación de planos, fotografías, entre otras cosas, pero meramente es como una inspección civil, pero te ahorras todo la parte procesal. Solo con que acudas con tu notario y le pidas eso, pues es más sencillo, pero mucho más caro, obviamente. El acta de entrega de documentos, pues no necesita alguna regla especial, solo hace constar el notario que tú, como solicitante,
le entregaste un documento a alguien que necesitabas y el notario se lo deja sentado. Hay varios tipos de, bueno, además de estas, hay varias actas. Por ejemplo, el acta de cotejo de partida parroquial. Esto era más en épocas hace 50 años, donde se tenía o se verificaba que los documentos que la iglesia tenía como tal estuvieran respaldados ya ante un registro civil. Por último, bueno, hay más tipos de actas, como el acta de notoriedad o de protocolarización, así es. Y bueno, la de protocolarización se utiliza principalmente para evitar un extravío, para realizar alguna copia futura por cualquier situación legal o personal. Y bueno, el protocolo, creo que es el último punto del que vamos a hablar este video, que el protocolo es un conjunto de instrumentos públicos que emanan de una fuente original o una matriz. Tienen que ir relacionadas jurídicamente, constituidas por los interesados bajo la fe notarial. Es decir, que todo lo que verse sobre las partes debe tenerlo registrado el propio notario en base a un folio, que un folio es por lo general un libro numerado y sellado, por los cual el notario con las formalidades de ley autoriza las escrituras, actas, etcétera, todo lo que tenga que llevar él para respaldarlo. Bueno, todas estas acciones que van en el protocolo van respaldadas van respaldadas o conservadas permanente el Registro Nacional de Notaría o notarios. Los folios es meramente los formatos que usa el notario, que es la papelería oficial del notario, y bueno, que estas le facultan y le permiten darle legalidad a sus funciones. Todo esto igualmente va en un archivo electrónico. En dado caso que cualquier percance, que se quemara algo, hay un respaldo a nivel nacional. Y bueno, es llamado protocolo electrónico notarial. Y bueno, estos folios son numerados, van por ambas caras, sucesiva y cronológicamente. Un protocolo consiste en 200 folios, o sea, son 200 actuaciones del notario. Y un testimonio notarial realmente no es necesario anexar, ahora sí que los anexos, solo es como una copia auténtica, literal, de lo que existió anteriormente. O sea, es una reimpresión del original, por así decirlo, y tiene que llevar forzosamente un sello en donde le da la originalidad como si fuera la primera. Y bueno, creo que por este video es todo. Saludos y buenas tardes.